Yali, Neno toca Lilica Hoy, 11 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la primera casilla de la sexta trecena, el tonali Semiquistli. Bueno, ustedes saben que terminamos la trecena encendiendo un fuego con el señor Xutecutli. Hoy he encendido ya mi fuego. Esta noche aquí nos está acompañando el fuego que encendimos con el mismo Xutecutli en esa Xucoatl. Bueno, pues este fuego se ha mantenido y hoy el señor Xutecutli nos acompaña en el numeral 1. Él es el fuego, el tiempo, ese fuego alquímico en el que, bueno, pues tanto Nanahuatzin como Tezistecatl se hicieran soles. En ese mito sabemos que no podía haber dos soles, así que Tezistecatl, una vez convertido en el segundo sol, fue pues improntado por un conejo, golpeado por un conejo que se quedó en su cara y se convirtió en la luna. En esta trecena Semiquistli tenemos como regente al señor Tonatiuh, a Pilsintecutli Tonatiuh, nuestro sol joven. De verdad que este fuego está muy contento, lo vamos a alimentar y le vamos a pedir que esta trecena también nos ayude a nosotros a convertirnos en esos soles maravillosos, que podamos brindar el tona, que podamos hacer autosacrificio pues para alcanzar un propósito mayor. Bueno, como les decía, ¿a quién tenemos como corregente en esta trecena? Al mismo Tezistecatl en su advocación de la luna como un ser viejo. En la trecena lo vamos a ver representado así. Está sentado en un icpali, se le ve su único dientito que alude a la vejez, y la vejez en esta cosmovisión también alude a la sabiduría. Bueno, nuestro fuego se alimenta, estas son flores de mi jardín que estoy ofreciendo por todas esas mujeres maravillosas que me comparten sus historias para que este fuego sea en su espíritu, en su corazón, por todas mis amigas Quetzpalin que son guardianas del fuego y que están pues trabajando mucho en su vida y en su obra. Y también al fuego se le coloca o se le pone copal. Aquí tengo un pedacito que me regalara mi amiga Kika. Y este copal va a generar un humito que tiene un aroma maravilloso. Y ese aroma maravilloso es el que va a llevar el mensaje allá a los númenes. Como ella me dice, siempre esto se maneja con elementos naturales. Así aquí tengo yo una varita y bueno, pues ahí está nuestro copal puesto en este fueguito para que ese humo acompañe. Y bueno, no podía faltar un toque del caracol. Así que aquí tengo mi caracola. Vamos a pensar en que este fuego sea en nuestro espíritu, que el caracol nos permita ese renacimiento también psíquico y alquímico y que convoque al viento para que lleve nuestro mensaje. Bueno, hicimos un llamado por los 4 rumbos y ahora vamos a hablar de un poco más de este tonali. Como les decía, en el numeral 1 tenemos a Xutecutli, el fuego alquímico. Él viene acompañado de Neshhuitzilin, el colibrí gris, que nos recuerda que tenemos que tener una voluntad fortalecida, heroica. En el signo Miquistli tenemos a Tezistecatl, el señor del caracol, la luna en su advocación masculina y a Mestli en su advocación femenina. La luna a veces está cargada, está llena y tiene un conejo. Otras veces tiene un tecpatl, es una luna luminosa, cargada de tona.
Otras trae un caracol y nos recuerda precisamente que, bueno, nuestro señor Tezistecatl es la luna. Él tiene otros nombres calendáricos que son Nahuatl y Nahuitecpatl. Bueno, ¿a quién tenemos como señor de la noche? A Pilsintecutli Tonatiuh. Así que en esta trecena vamos a tener presentes a estos dos grandes astros que nos marcan a nosotros el día y la noche, que nos cargan de energía, que nos acompañan. Y en este signo Miquistli, que es el que abre y le da nombre a la trecena en la posición 1, Semiquistli, vamos a hablar un poquito de lo que significa el estado de muerte como dualidad del estado de vida. Y sobre todo en esta cosmovisión de los pueblos, pues de este Semanáhuac. Bien, acá traigo yo unas letras para hacer esto pues más dinámico. Miren, la vida. La vida. La vida es como Tonatiuh, como el sol. Miren el humito de copal. Si vieran qué rico huele aquí. Bueno, acá lo vamos a poner a un ladito. Bien, les decía, la vida es como Tonatiuh, el sol naciente, que hoy, al alcanzar su cenit en el día Semiquistli, extiende sus brazos dorados sobre la sexta trecena. Él es el aliento, el pulso vibrante que despierta la tierra, el dador de tona, que nutre a los seres infundiéndoles la energía para florecer y para dar fruto. Su luz es la manifestación de nuestra existencia, cada rayo una historia contada, cada destello una risa compartida, un sueño perseguido, un conocimiento ganado en el vasto lienzo del tiempo, del fuego, de Xiuhtecutli. En su danza diurna, Tonatiuh nos invita a vivir con la certeza de su vigor, a explorar sin temor y a tejer un legado con los hilos de cada instante. Siempre soy, recuerden. Pero a su lado sentado, en el venerable Icpali, el de los señores, está Tezistecatl, el anciano señor del caracol. Él es también hoy el que acompaña el regente del signo Miquistli. Y Miquistli, la muerte, no es el cese, sino el hálito sagrado del Mictlán. Ese espacio de silencio profundo, el reservorio de saberes ancestrales y de los huesos de las humanidades pasadas. Así como el sol cada noche se sumerge en la muerte simbólica para reponer su esencia, así la vida se zambulle en el caracol para renacer, en el caracol de Tezistecatl. La muerte como la luna que toma su lugar del sol en el firmamento y que fuera un segundo sol en la creación del quinto, no es la negación de la existencia, sino su compañera inseparable. Es la matriz generadora, el campo fértil, donde todo lo nacido se recoge para ser transformado, para volver a brotar en nuevas formas, en ciclos incesantes, en sus mareas silenciosas, como las que la luna danza en los océanos. La muerte altera el curso de lo efímero, marcando el tiempo de la siembra, de la poda, del ocaso y del nacimiento. El corazón de todos los macehuales, ese espejo de las ideas y lugar privilegiado de la reflexión, late al ritmo de esta dualidad. Cada pulsación es un recordatorio de que la existencia Nemilistli y el tránsito Miquilistli son los dos rostros de una misma verdad, la vida Yolistli. Así como cada ofrenda y sacrificio en la mitología nutre lo que existe, la vida se alimenta de la muerte y la muerte de la vida. No hay temor en el abrazo de Tezistecatl, sino la invitación a vivir con la plenitud tan deslumbrante como el sol, ese sol del mediodía.
porque es en la conciencia de su presencia silenciosa donde hallamos el impulso para no posponer los sueños, para abrazar cada oportunidad, para forjar un canto, la flor y el canto, en Xochitl, Inhuicatl, que perdure más allá de nuestro fugaz paso por el Tlaltippac. Y acá algo que se le concede a Nezahualcóyotl. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, tan solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, tan solo un poco aquí. Bueno, esta lectura continuará.